Se ha presentado el informe de este grupo interdisciplinario de expertos independientes y nosotros, por supuesto, acudimos a los amigos de la casa, analistas, expertos, gente que lee precisamente este tipo de situaciones que se plantean no solamente en el ámbito político, también en el ámbito social, las repercusiones y las reacciones que aquello va a generar en nuestro país a partir de esta presentación que se dio el día de hoy en el Banco Central. Quiero saludar a nuestros amigos que nos acompañan. Estamos con, ahí está, gracias señor director. Estamos con Marcelo Silva, que se encuentra en la parte superior de su pantalla, está acá en nuestros estudios. Mi querido Marcelo, buenas noches, bienvenido. Gracias, Jorge, un privilegio estar en tu programa. Un cordial saludo a Marcelo. Muy bien, agradezco también a Marcelo Arequipa, que se encuentra con nosotros acá en el estudio. Querido Marcelo, ¿cómo estás? Jorge, buenas noches. Igual un saludo a Marcelo y a Franklin, que lo veo ahí en la pantalla. Exactamente, y estamos con Franklin Pareja, gracias a la virtualidad que también nos está acompañando. Querido Franklin, buenas noches. Hola, querido Jorge, qué gusto saludarte. Un saludo a los Marcelos. Eso, muy bien. Vamos a comenzar haciendo precisamente, pidiéndoles un criterio. Vamos a tratar de optimizar bastante el tiempo para recoger las mayores impresiones de ustedes, por supuesto, para aprovechar lo más que podamos la presencia de ustedes. Comienzo con Marcelo Silva, informe de este grupo interdisciplinario, tus primeras impresiones. Probablemente necesitábamos a alguien de fuera que nos diga lo que pasó y lo que sabíamos, además, ¿no? Es innegable que lo que relata, no solamente este informe, sino el fallo que ha dado el CIDH o la CIDH la anterior semana, nos pintan la película completa, más allá del sesgo interesado de algunas partes, en el sentido de interpretar los hechos o tratar de cambiar la realidad de lo que sucedió en, yo diría, una temporada larguísima de inestabilidad política, inestabilidad social que el país ha vivido. Sin duda alguna, queda claro que la postulación, la repostulación de Evo Morales a un nuevo mandato fue no solamente ilegítima, sino ilegal y fue contraria a la Constitución política del Estado. Es algo que todos sabíamos y que en algún momento la población misma sancionó a través del voto popular. Y lo siguiente que hoy conocemos, el gobierno de Yanine Áñez cometió violaciones muy graves, muy serias a los derechos humanos. Cometió masacres. Ese es el concepto que da este informe, que sin duda alguna no solamente pone en duda el hecho de una impunidad referente a ese tema, sino también la necesidad de resarcir esos daños y que por supuesto se haga justicia. Creo que además hay otros elementos, y con esto cierro la primera vuelta, que nos invitan a que realmente en Bolivia exista una madurez política, porque este informe salpica a todos, absolutamente a todos. No hay quien se libre de este informe. Hay responsabilidades políticas, hay indicios de responsabilidades penales, hay indicios de muchas responsabilidades de ambos lados, de ambos actores, si es que realmente los actores están dispuestos a asumir esas responsabilidades. Cierro acá porque sé que hay mucho más que debatir. Muy bien, muchísimas gracias, Marcelo Silva. Me voy con Franklin Pareja, tus impresiones, tus primeras impresiones sobre este informe. Marcelo Silva decía, este informe salpica a todos. ¿Qué dice Franklin? Un tanto sorprendido porque generalmente estos informes, antes de dar sus conclusiones, últimamente en el país suelen generar un escepticismo, porque de aquí hace un tiempo, pues básicamente los organismos o las organizaciones internacionales parecieran siempre tener algún sesgo y eso ya no genera credibilidad en la población. Creo que este informe tiene razonables márgenes de ecuanimidad. Efectivamente hace una cronología muy detallada. Estoy sorprendido por el nivel de detalle al que han entrado. Son 471 páginas, con lo cual es muy difícil que pueda dar una apreciación integral de la misma, pero destaco algunas cosas que son muy importantes y muy relevantes. Primero, hace mención a que efectivamente esta crisis ha sido activada por la precaria
institucionalidad democrática y constitucional en el país. Hace un relato muy detallado sobre la cronología acerca de los hechos y la forma en la que se ha ido violentando y rompiendo el pacto democrático en el país. Y además, sin hacer una mención explícita, pero sí implícitamente, en varias oportunidades finalmente concluye en que Evo Morales, al haber vulnerado, al haber violado la Constitución y al haber puesto a su servicio toda la institucionalidad constitucional y la institucionalidad democrática del país, es un vector o un generador de toda la crisis. Por supuesto que la reacción que ha tenido el gobierno de transición, el manejo de la crisis es vergonzoso y también demuestra un aspecto fundamental, que la justicia en Bolivia no es de nadie o la justicia en Bolivia es de todos. ¿A qué me refiero? Pues esos mismos señores administradores de justicia, ese mismo Tribunal Constitucional fue el que le dio luz verde a Morales en algún momento, llevando adelante contrarreformas. Ese mismo Tribunal Constitucional en la actualidad se desdice e inclusive niega haber evacuado algunas sentencias. Y ese mismo Tribunal Constitucional es el que ha lapidado y destrozado la institucionalidad constitucional, que es una base de la institucionalidad democrática. O sea, esos señores actúan en función al gobierno que esté de turno. Por último, es una gran oportunidad para llevar adelante la realización de una cumbre política con todos los actores, porque efectivamente todos están inmersos y todos tienen una cuota de responsabilidad en la crisis que hemos vivido y que tiene, por supuesto, un daño y un costo irreversible, que son la muerte de compatriotas bolivianos. Y el informe señala además una cosa también importante, y con esto cierro, que se tiene que reparar el daño a las víctimas. Y creo que definitivamente tiene que haber justicia para esas personas, pero el informe no habla de que este es un informe precisamente para llevar adelante procesos penales. El informe habla que tiene que haber independencia en la justicia. El informe habla que tiene que haber voluntad política de los actores políticos, particularmente del gobierno, y el informe habla de que hay que proscribir todos aquellos, todo discurso que sea polarizante, confrontador y violento. Muchísimas gracias, Franklin. Seguimos con las impresiones a propósito de este informe. Decía Marcelo Silva, esto salpica a todos. Franklin plantea la necesidad de una cumbre política. ¿Qué dice Marcelo Arequipa? Mira, este informe creo que enlaza dos tipos de crisis política que hemos vivido en el país. En realidad hemos vivido tres, pero este informe enlaza dos. ¿Cuáles son esas dos crisis que enlazan? Una crisis política primero, que explotó en octubre del año 2019 y producto de eso, la renuncia de Evo Morales, pues empieza ya luego a detonarse otra crisis, que es una crisis social. Y esa crisis social está contenida, creo yo, básicamente por tres elementos: la pandemia, la educación y la justicia. Y en concreto, en este caso, estamos hablando de la justicia. Y estamos hablando además de un momento excepcional de un gobierno que entró supuestamente con una misión importante, constitucional, que era la misión de la pacificación y el llamado a elecciones. Y el informe nos está diciendo que ese gobierno no entró con esa misión de pacificación, entró con la misión, y eso es el punto de origen. Ahí difiero con Franklin y con Marcelo. El punto de origen en realidad de este informe para develar estos abusos y estos atentados en contra de los derechos humanos de los bolivianos fue el decreto 4078. Un decreto supremo firmado por la señora Yanine Áñez. Un decreto supremo que da carta libre, básicamente carta libre, a las Fuerzas Armadas para reprimir y los libera de cargos penales, que esto es muy fuerte. Por eso el informe habla ciertamente de eventos, de situaciones muy duras, muy complicadas que hemos vivido hasta antes de lo que se conoce como las masacres de Sacaba y Sencata. Sí hubieron, lo de Montero, lo de la Caravana del Sur, hubieron así eventos duros, muy complicados entre septiembre y noviembre del año 2019, pero las auténticas masacres que obligan ahora a resarcir daños, obligan ahora a cuestionarse incluso la idea por parte del señor Almagro, que acaba de decir que este informe tiene elementos importantes como para llevarlo a la Corte Penal Internacional, es Sacaba y Sencata. Y eso no se explica
sin el decreto firmado por la señora Áñez. Es decir, el origen de todo eso no es necesariamente un origen de una crisis política. Es un origen, más bien, creo yo, en una crisis social detonada esa crisis social por la señora Áñez. Ahí creo que la responsabilidad es muy clara y es muy evidente. Muy bien, muchísimas gracias. A ver, voy a ir a una segunda ronda. Hemos pasado la primera ronda a propósito de las interpretaciones. Y lo que les voy a consultar a nuestros invitados es los efectos políticos que vaya a tener este informe. Se muestra que Bolivia, y eso está absolutamente claro, vivió momentos tremendamente difíciles, políticos, sociales, durante este periodo de septiembre a diciembre de 2019, donde se han registrado violaciones a los derechos humanos, donde se han registrado muertes, donde se han registrado una serie de situaciones que precisamente han sido el cúmulo de una crisis política que se venía avanzando. Pero a partir de la presentación de este informe, ¿cuáles serán las reacciones políticas? Políticamente, ¿cómo manejarán los actores este informe de acá en adelante? ¿Será un informe que logre finalmente acuerdos políticos para, por ejemplo, cambiar la justicia al Ministerio Público, tener otro tipo de justicia? ¿O cuál será el camino político que se vaya a tomar en la interpretación de nuestros invitados? Comienzo con Franklin Pareja. Bueno, este es un informe que hace una cantidad importante de recomendaciones que son verdaderamente incumplibles o casi incumplibles. Porque menciona, por ejemplo, que el Ministerio Público realice una revisión escrupulosa de todos los casos. ¿Dónde o quién maneja el Ministerio Público? ¿Qué calidad y qué expertise tiene el Ministerio Público? ¿Cuál es la realmente imparcialidad con la que podría el Ministerio Público garantizar investigaciones? También hace mención que el órgano judicial haga un control permanente a las investigaciones. Por último, el punto 14 dice garantizar la independencia del sistema judicial. Es decir, una cantidad tan grande que apunta a recomendaciones, pero que no pueden cumplirse porque precisamente estas son las instituciones que están absolutamente corroídas por un sistema y un funcionamiento distante de la institucionalidad democrática. Obviamente, en términos políticos, me imagino que no es lo que esperaba el oficialismo, probablemente tampoco sea lo que esperaba las fuerzas opositoras, con lo cual el informe definitivamente, como dije al principio, tiene un cierto margen de ecuanimidad, pero lógicamente que tampoco habla en ningún momento de que esto haya originado un fraude, un golpe, y toda esa narrativa creo que se sigue debilitando, porque claramente hay que ir al origen del problema. Ese decreto al que hace mención Marcelo Arequipa es una parte que obviamente ha incidido porque fue una presión de las Fuerzas Armadas, recordando que en el año 2003 intervinieron y después de intervenir los únicos que fueron a la cárcel fueron precisamente los oficiales de alto mando, y por eso, recordando ese evento, es que los militares o las Fuerzas Armadas pidieron un instrumento normativo que les permita actuar. Fue un decreto que se abrogó porque fue absolutamente inaplicable y además un despropósito y un error garrafal del gobierno de Áñez, como muchísimos errores que cometió. Pero desde la perspectiva estrictamente política, creo que ciertamente hay muchos elementos que no solamente van en el marco de lo que es Sencata y Sacaba. Y creo que ahí está la riqueza de este informe, que no es simplemente la masacre de Sacaba y Sencata. Hace un tratamiento cronológico donde también aborda Montero, aborda Betanzos, aborda las conductas que han tenido tanto las fuerzas eventualmente del movimiento al socialismo, la resistencia juvenil Cochala, hace un análisis pormenorizado, pero no concluye haciendo ningún tipo de elemento jurídico, sino que más bien emite recomendaciones para que todo lo que se ha investigado vuelva al fuero del Ministerio Público Boliviano, bajo supervisión del órgano judicial boliviano, y recomendando que haya márgenes de independencia en la justicia boliviana. Entonces han hecho un trabajo, yo creo que aceptable, respetable, con márgenes, y yo creo que realmente decentes, inclusive, dado que a veces tenemos unos informes que son totales despropósitos.
pero que siguen debilitando este cuentillo del golpe de Estado que día que pasa pues se va desmoronando más y más. Bien, muchísimas gracias a Franklin Pareja. Vamos con Marcelo Arequipa. Le hago la misma consulta en criterio de Marcelo Arequipa. ¿Cuál va a ser el tratamiento político que le den las partes a este informe? ¿O qué reacciones políticas hacia adelante tú vislumbras se van a empezar a presentar en el escenario? Mira, ahora es, creo yo, una ventana de oportunidad, primero por un lado para el oficialismo, de encauzar esta suerte de reforma judicial que habrían propuesto al inicio de la gestión del presidente Arce. Es decir, ahora es el momento en el que el presidente Arce puede salir, en realidad, en una acción, digamos, más propositiva y de avanzada para decir, bueno, vamos a empezar, entonces luego, por tanto, a asumir las reformas de la justicia que el ministro Iván Lima propuso al inicio de la gestión, ¿no? El fiscal general se ha adelantado ya al decir que va a tomar nota de todo el informe y que va a constituir grupos de investigación. Es decir, siempre hay que creer en la buena fe, en realidad creo yo, de las personas en la medida en la que las acciones sean propositivas para cambiar las cosas y para mejorar y para atender sobre todo a las víctimas, creo, de estos atentados, ¿no? En el otro lado, en el lado de las oposiciones, ya hemos visto una declaración que además, paradójicamente, la sacan de manera conjunta. Es la primera vez que saca una declaración conjunta la oposición política entre Comunidad Ciudadana, Creemos y el CONADE. Y esa declaración conjunta creo que tiene, por lo menos, digamos, algunos elementos que llaman la atención. El primer elemento que llama la atención es, no mencionan para nada, la palabra o el sentido político del mensaje de empatía con los que han sufrido las masacres, con aquellos que han sufrido, digamos, vejaciones a su integridad, a sus derechos humanos, más allá de esa cabeza incate incluso, más allá de eso. De Montero, de Vila Vila, por ejemplo, el informe es muy duro, si uno lee, digamos, un poco más, con más detalle el informe, es muy duro cuando habla de la famosa caravana del sur, esa caravana de personas que parten en buses desde Sucre hacia La Paz y que no logran llegar a La Paz porque sufrieron durante todo el viaje una serie de atentados y de hostigamiento a aquellos que estaban dentro de los buses, aquellos que estaban conduciendo, incluso los buses fueron quemados. Pero esa declaración de la oposición política tiene un nivel de empatía con la gente que ha sufrido un atentado a sus derechos humanos que es cero. Es decir, no hay ningún nivel de empatía. Lo primero que salen a decir es, no, tenemos que reformar la justicia, tenemos que cambiar absolutamente todo, y luego ya hablaremos de ajustar cuentas o impartir, digamos, procesos judiciales. Y eso yo creo que de verdad vacía de contenido, de consigna política, de ideario, de movilización política, a toda esa parte de la gente también que se ha movilizado en su momento en contra de una reelección, digamos, del señor Evo Morales, o para manifestarse, para protestar en contra de esa insistencia contra la candidatura, y no le da el sustento, no le da el apoyo. Lo único que hace es basarse en esta idea de reforma completa de la justicia, y si no, no vamos a hacer nada. Y no hay un mínimo de empatía con este tema. Yo creo que ahí comete un gran error la oposición política al alinearse más bien con esta idea, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Marcelo Arequipa. Finalizo esta segunda ronda, penúltima en realidad. Marcelo Silva, reacciones políticas. ¿Cómo va a reaccionar políticamente uno y otro lado? ¿En qué aguas políticas nos vamos a ver envueltos en los próximos días? A ver, dos escenarios posibles, Jorge. El menos probable, el ideal, ¿no? El deseado. Que, como sugiere el informe, se encuentren los espacios de coordinación, ¿no? No de reconciliación, suena cursi, suena medio romántico el término, ¿no? De convivencia, de coordinación, de acuerdos institucionales que te permitan hacer fundamentalmente reformas al Poder Judicial, a la justicia. Esa es insistentemente la observación que hace el informe. La espantosa dependencia de la justicia y la instrumentalización de la justicia para fines. Y no ahora, ¿verdad? El informe critica esa instrumentalización, por ejemplo, las pericias que se hacen en el gobierno de Áñez.
Y eso significa que esa justicia, que fue azulita 14 años, se convirtió de la noche a la mañana en verde y persiguió a los azulitos con una gran vehemencia. Y probablemente esos verdecitos, cuando entró Arce, se han convertido maravillosamente en azulitos. Y si mañana entraran rosados o naranjas, también serían rosados y naranjas y perseguirían a todos. Esa es una instrumentalización grave de la justicia, lo cual impide tener un espacio que dirima hechos históricos que deben ser esclarecidos. Pero, ojo, que el informe no solo habla de una reforma institucional de la justicia que es urgente y que, pienso yo, ya no debe ser iniciativa del Ministerio de Justicia. Esa iniciativa tiene que volver al espacio parlamentario, ¿no? Debe ser la Asamblea Legislativa Plurinacional como una instancia plural, de debate plural, que inicie o retome el camino de una reforma a la justicia. Y es esta instancia la que tiene que tomar la iniciativa. Hay otros temas que son importantísimos. El tema todavía de una sistemática violación a los derechos en función de género. Es algo también que ha llamado muchísimo la atención en el informe, ¿no? Entonces el país tiene que ponerse de acuerdo también en el tema de establecer políticas públicas que vayan en función de género. Yo no pensé que el informe iba a terminar en eso, les soy muy honesto, pero es un elemento central y fundamental. Y otro elemento, discriminación en función étnica, ¿no? Se suponía que ese era un tema ampliamente superado en el país, pero el informe está diciendo que no es así, que necesitamos encontrar espacios de acuerdo institucional, de convivencia institucional para superar estos elementos, entre otros muchos. Y pide una cumbre, ¿no? El informe exactamente, ese es el pedido. Ese es el escenario ideal, ¿no? Que desde mañana todos se pongan el chip de poder encontrar esos espacios de concertación que a mi criterio, naturalmente e institucionalmente, debería ser la Asamblea Legislativa Plural. El segundo escenario, el menos deseable, pero el más probable, es de que esto siga siendo un excelente arsenal para que las fuerzas radicales de ambos extremos, porque no son, el país está en otra cosa, la gente está en otra cosa, ¿no? Sigan teniendo una artillería que sea reflejada y amplificada a veces por los medios de comunicación para establecer una polaridad o una pseudopolaridad que lo que busca es únicamente darles vigencia. Qué maravilloso, por supuesto, que los sectores radicales, por ejemplo, el movimiento al socialismo, que están sustentados por Evo Morales, sigan alimentando, es decir, ve, hiciste esto, ahora te toca esto, ¿verdad? Y los otros lados, que no tienen ni la más mínima propuesta de país, la oposición radical está perdida, está destrozada, está aniquilada, utilice la bandera, ¿verdad?, del ataque antidemocrático, etcétera, que no respeta a las minorías, y demás, también para sobrevivir. Entonces, es muy probable que en estos días sigamos teniendo un encuentro verbal de uno y de otro lado que se esté echando en cara los elementos distintos de este informe. Sí, pero el informe dice esto. No, no, pero también el informe dice esto. No, el informe también dice esto, como ya he visto algún atisbo hoy día, y que realmente lo único que busquen es polarizar al país. Creo que ese es el escenario más probable, aunque no el deseable. Muy bien, muchísimas gracias. Voy a finalizar con la siguiente consulta. Estoy haciéndolo de una forma bastante rápida porque, por supuesto, hay que aprovechar la presencia de tres personas que conocen muchísimo del análisis político, politólogos, expertos, gente de mucho estudio, de mucho oficio en cuanto a lo que les toca hacer en materia de análisis político. Conclusiones y recomendaciones. ¿Qué recomendaciones tendría en este punto? Comienzo con Marcelo Arequipa. Las conclusiones y las recomendaciones que Marcelo Arequipa puede esbozar. A ver, yo sigo un poco este escenario que creo que va a ser el más probable, el que va a ocurrir, ¿no? Y el más probable, el que va a ocurrir es, vamos a seguir en esa secuencia de las narrativas. Porque este informe tiene que ver con un capítulo de la historia. Y ese capítulo de la historia, el movimiento al socialismo lo ha denominado golpe de Estado. Ese capítulo comienza el 10 de noviembre del año 2019 y termina el 20 de octubre, perdón, en octubre del año 2020, cuando el MAS vuelve a ganar el poder. Por eso está dentro de ese capítulo. Y como está dentro de ese capítulo el informe, pues esto lo que va a ocasionar más bien es como un enaltecimiento, una reafirmación de esa convicción que ellos tienen de que lo que ocurrió a partir de la renuncia de Evo Morales fue un golpe de Estado. Luego, por tanto, la secuencia es
se justifica se justifica el hecho de que excomandantes de las fuerzas militares hoy día estén detenidos. Se justifica que la señora Áñez siga hoy día en detención privada. Se justifica además que el ataque a las oposiciones políticas nacionales y las que están queriendo, digamos, un poco levantar la cabeza, pues tengan que ellos responder por aquello que han sido copartícipes de ese tema. Es decir, el sentido de autocrítica es mínimo en realidad, tanto en el masismo como en el antimasismo. No hay un sentido de autocrítica de asumir en realidad la responsabilidad de qué es lo que ellos también han hecho para que estas cosas puedan ocurrir. Ya sea que por acción o por omisión haya ocurrido esto, pero no hay un sentido de autocrítica político y creo que más bien va a haber una reafirmación de una narrativa que al final va a terminar por imponerse. Y hoy día pues está terminando por imponer, creo, en estas semanas, en realidad, esta narrativa del golpe. Bueno, y a propósito de los informes, todos los informes terminan siempre con conclusiones y recomendaciones. Por eso es que estamos nosotros también en esta parte de conclusiones y recomendaciones, pero más que todo recomendaciones respecto a todo lo que le está tocando vivir al país, que semana tras semana tiene episodios distintos, diferentes respecto a lo que ocurrió al 2019. Constantemente se está volviendo al 2019 y claro, por ejemplo, la anterior semana nos fuimos un poco más allá, hasta después del referéndum del 21F. Recomendaciones, Marcelo Silva. Sí, creo que el informe tiene la capacidad de decirnos esto les ha pasado, ¿no? Aquí está el correlato de los hechos, además de una manera descriptiva, prolija en muchos de los elementos descritos. Pero las conclusiones y recomendaciones van a que esto no debe volver a pasar, ¿no? Esto es algo fundamental e importante que no se debe descuidar en el ámbito de las recomendaciones. Estos son hechos, dice en la parte de las conclusiones, que no deben repetirse. Y este informe sugiere algunos elementos para que esta historia no se repita. El primer elemento, que creo que está consolidado, es reencauzar el orden constitucional y la democracia, que ya lo hemos hecho definitivamente desde el 18 de octubre del año pasado. Tenemos un gobierno constitucional plenamente legítimo, plenamente constituido con una nueva correlación de fuerzas políticas y creo que eso es importante. Pero aquí viene el llamado. ¿Quieren que no les vuelva a pasar esto? Retornen a la institucionalidad, parece decir ese informe. Vayan nuevamente a construir instituciones y especialmente la justicia, la administración de justicia, que sea realmente la instancia capaz no solamente de esclarecer hechos posteriores, de manera posterior, sino que sea capaz de establecer límites y frenos. En pocas palabras, lo que está diciendo esas recomendaciones es: cuidado, no vuelvan a conformarse un tribunal constitucional plurinacional que va a fallar a favor de quien está en el poder político. No establezcan, no designen fiscales, no establezcan administradores de justicia que van a cambiar de camiseta el rato que les dé la gana en el momento en que alguien asuma el poder. Tengan ustedes una justicia lo bastante fuerte que además le diga no al poder político en el momento en el que le tenga que decir no. Creo que esa es la recomendación central y veremos si, por supuesto, en el ámbito de la racionalidad política y la capacidad de convivencia y cohabitación, si ustedes quieren ese término, somos capaces de hacerlo. Muy bien, muchísimas gracias. Finalizo esta tercera ronda. Mi querido Franklin, adelante contigo, por favor. Recomendaciones. ¿Cuál es la visión que tú tienes respecto a este punto? Indudablemente, acogiéndome a una de las recomendaciones sustantivas del informe, hay que proceder a reparar el daño que han sufrido las víctimas, pero de todos los sectores. Para eso, obviamente, se necesita que todos los actores políticos depongan su actitud polarizante y confrontativa y por lo menos en homenaje y reparando los daños que han sufrido personas, pues traten de encontrar algunos márgenes de consenso en temas que están vinculados a la vida. El segundo es que tiene que haber en el país una cumbre política. Definitivamente de la cumbre política saldrán resultados como, por ejemplo, una
reforma a la justicia, que yo le he dicho muchas veces, no le puedes dar la reforma a la justicia al Ministerio de Justicia. O sea, por favor, la justicia es demasiado importante para que se haga cargo un ministerio o un ministro. No le puedes dar la reforma de la justicia a los abogados, porque la justicia es un bien común que no es paternidad de los abogados. La justicia es un tema intersectorial y requiere la participación de los actores a multinivel. Y no vamos a encontrar ninguna reparación, no vamos a recuperar la institucionalidad democrática si no hacemos una reforma realmente profunda. Pero para eso existe un recurso crítico ineludible, que es voluntad política. Y el informe también señala con mucha claridad que la política ha estado racializada. Y esto ha sido deliberado, porque para enfrentarnos a los bolivianos, la línea discursiva es racializar la política para que haya disputa entre campo, ciudad, blancos, indígenas, oriente, occidente, y en un campo de absoluta desestructuración y malestar social. Obviamente los radicales tienen su caldo de cultivo perfecto para poder viabilizar proyectos que anteponen las ambiciones de personas, destruyendo la estatalidad. Por lo tanto, una cumbre política es ineludible y la reforma a la justicia es un tema intersectorial y multidisciplinario. Muy bien, muchísimas gracias. Le agradezco mucho a Franklin Pareja por haber participado con nosotros, a Marcelo Silva, muchísimas gracias, a Marcelo Arequipa, muchísimas gracias. De verdad, un panel de lujo. Hemos tratado de avanzar lo más rápido posible para obtener la mayor cantidad de criterios de cada uno de ustedes.